Paz de Dios, hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra sesión número 11 de Hermenéutica Bíblica. Lo que hoy vamos a considerar es el tema de la teoría hermenéutica, pero vinculada al camino de la exégesis moderna. Va a ser nuestro tema de hoy. Y, hermano Pedrito, ¿le puedo pedir de favor si nos dirige una oración para comenzar? Sí, señor. Paz, hermano. Paz, mi hermano. Nuevamente, Señor, en esta mañana dándote gracias una vez más porque nos permites disfrutar un día, Señor, de bendición, Señor, y poder recibir instrucción, Señor, a través de nuestro hermano Jesús, Señor. Gracias por el privilegio que nos das, Papito Dios, de compartir este tiempo, Señor. Seas tú dirigiendo, Señor, a través de tu Espíritu Santo y que cada vez nosotros podamos, Señor, tener esas buenas herramientas, Padre, para poder seguir adelante en el trabajo que tú nos has encomendado, Papito Dios, mientras nos mantengas, Padre, en esta tierra, mi Señor. La gloria, la honra y la alabanza será para ti, Señor, en el nombre de mi Señor Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano Pedrito. Pues vamos a comenzar, hermanos. Bienvenidos a nuestra sesión número 11 sobre hermenéutica y el camino a la exégesis moderna. Em, la manera en cómo nosotros hoy hemos estado aprendiendo, visualizando todo el ambiente de la hermenéutica y todo lo que incluye la observación del texto, los diferentes detalles que surgen a partir de él, pero también las cuestiones que tienen que ver con, por un lado, con el autor y por otro lado, con el lector. Creo que hemos enfatizado bastantes cosas sobre el lugar que tenemos nosotros como lectores y todo nuestro bagaje, nuestro propio contexto, que de una u otra manera, en mayor o menor grado, influyen también en nuestras interpretaciones. Hemos visto también que o estamos vinculados en este trabajo interpretativo, estamos vinculados a una comunidad, pertenecemos a una comunidad, a un contexto religioso particular, y todo esto también suma para el momento en que nosotros establecemos una interpretación sobre el texto, un acercamiento al texto. Habíamos dicho desde las primeras sesiones que aunque sea de manera informal, todos al acercarnos al texto en automático se activa en nosotros el mecanismo de la interpretación. Y cuando decimos entender algo, cuando nosotros en nuestra comprensión afirmamos que hemos entendido algo y lo tratamos de explicar, eso que hemos entendido, bueno, eso ya es, aunque sea de la manera más informal, ya también es un ejercicio teológico. Así es que la interpretación y la teología normalmente la hacemos en automático, a veces sin percatarnos mucho de ello, pero es algo que ya estamos haciendo. Ahora, hay un camino de la manera en cómo nosotros hoy enfatizamos varias cosas para tener en cuenta y la manera en cómo hoy también hacemos distintos señalamientos sobre lo que hay que tener en cuenta para hacer una pues interpretación lo más apropiadamente posible, ha tenido en realidad un recorrido histórico. Y hoy vamos a visualizar una parte de este recorrido, el recorrido de lo que hoy, ya en nuestros días, tenemos mucha mayor conciencia de lo que se necesita para interpretar un texto bíblico. Muy bien, pues vamos a comenzar. Tengo esta parte introductoria que dice de la siguiente manera: una nueva visión de la hermenéutica y del exégesis plantea un giro en la comprensión tradicional sobre la Biblia, entendiendo que la palabra de Dios se ha manifestado en los diferentes moldes de la lengua y la cultura humana,
y que los autores bíblicos, sensibles a la voz divina e iluminados por el Espíritu en un discernimiento especial, nos han dejado el invaluable registro de la revelación. Dios quiso que fuera así, y cada vez espera que el ser humano, al leer y releer su palabra, pueda descubrir a Dios en sí mismo, orientado en el espejo de la plenitud y autenticidad que es Jesús el Mesías, Jesús el Hijo de Dios, pero también Jesús el hombre y Jesús nuestro hermano mayor, es decir, Jesús el primero de entre muchos hermanos, o como literalmente dice Romanos 8:29, porque Dios quiso que su Hijo fuera el primogénito entre muchos hermanos. Eh, Fíjense que el estar considerando ya durante varias sesiones todo lo que incluye el trabajo hermenéutico nos ha llevado casi de manera obligada a reinterpretar cuestiones como la inspiración, la veracidad de la Biblia o lo que técnicamente se llama la inerrancia de la Biblia, pero también nos ha llevado a interpretar esta cuestión de cómo es que Dios comunicó el fenómeno de la revelación, cómo es que Dios comunicó su voluntad en este proceso revelatorio, en este proceso que hoy llamamos la historia de la salvación, cómo es que Dios fue comunicando en los diferentes momentos de la historia su voluntad, una voluntad salvífica, pero naturalmente una voluntad salvífica que no caía en el vacío, es decir, caía en un contexto cultural, en un contexto lingüístico, en un contexto literario específico, y cómo ese proceso revelatorio se fue poco a poco configurando, asentando y siendo entendido por los hombres de Dios, en este caso por los escritores, por los redactores, por los profetas. Y todo esto ha sido un proceso que ha tenido pues una duración de mucho tiempo, de varios siglos, en los que, como hemos considerado desde el inicio, han intervenido toda una serie de personajes, desde personas muy preparadas, por ejemplo, como Isaías o como Pablo, pero también personas muy sencillas, ¿no? Personas llamadas desde sus quehaceres de pastoreo y que todos ellos, unos y otros, fueron llamados por el Señor para tener este contacto, esta experiencia de la revelación y plasmarlo, porque la cuestión de plasmar eh, una voluntad divina, pues ya indica todo un proceso de vivir una experiencia, un proceso en donde se incluye una cuestión de oralidad hasta que finalmente empieza a plasmarse por escrito, y ese plasmarse por escrito incluso también tiene su propio proceso de transmisión, porque es resguardar el texto, copiarlo, reproducirlo, y con el riesgo de quizá omitir alguna palabra, alguna cuestión ahí, o agregar alguna situación, lo que muy bien nos ha mostrado la crítica literaria, ¿no? En las variantes textuales que hoy permanecen y que nuestras versiones actuales de la Biblia también señalan, ¿no? Las variantes textuales entre estas copias que se fueron haciendo a lo largo del tiempo y que después llegaron hasta nosotros y se hace un trabajo comparativo para detectar estas variantes textuales. Bueno, pero repito, entonces tenido que revisar conceptos tradicionales. Y todo esto nos lleva a ampliar más, no a anular, pero sí a ampliar más lo que ya sabíamos, aquello que ya
era de nuestro conocimiento o de nuestra comprensión, ahora ya lo hemos ampliado. Pero obviamente todo tiene un propósito, todo tiene un objetivo. Y en este caso, pues es un objetivo teológico, es un objetivo salvífico en el que todo impacta en una persona, y esta persona, por supuesto, es Jesús. Entonces, aquí tenemos un diagrama que sintetiza esta cuestión revelatoria, muchos elementos. No es uno solo, por supuesto, sino son muchos elementos los que integran el proceso revelatorio. Unos en apariencia más significativos que otros o más impactantes que otros, pero la verdad es que todos esos eventos, todas esas experiencias grandes o pequeñas, suman y configuran el proceso revelatorio. Y aquí tenemos dos adjetivos, es un proceso dinámico y un proceso multiforme. Un proceso dinámico porque incluye todo lo que el autor es, incluye sus propias preocupaciones, su propia formación, su propia experiencia de Dios, y no es, como ya habíamos señalado, no es ese proceso revelatorio en el que Dios simplemente usa al hombre como una máquina de escribir. El que sea un proceso dinámico quiere decir que está incluyendo la participación directa también de ese ser humano. Obviamente, un ser humano que alcanza un estatus especial por la guianza del Espíritu, lo que en Antiguo Testamento se conoce como el carismatismo, ¿no? El carismatismo entendido como ese cobijo que Dios otorga a sus hombres, a sus profetas, a través del Espíritu. Entonces, es un fenómeno dinámico, por supuesto, y es un proceso multiforme. Es decir, no hubo una sola forma en el que Dios diera a conocer su voluntad, sino varias formas, muchas formas. Y estas formas, bueno, tienen su evidencia en las diferentes experiencias que tuvieron los autores. Entonces, es un proceso multiforme, es decir, no de una sola ocasión, no de un solo estilo, sino muchos. Y los autores nunca estuvieron conscientes de estar escribiendo una Biblia, es decir, ellos registraban la palabra de Dios, registraban la intención de Dios para el ser humano. Pero esto es lo maravilloso de la revelación divina, que aunque los autores escribieron para su momento y para sus situaciones concretas, el Espíritu estaba configurando una escritura. Y esa escritura ha llegado hasta nosotros, una escritura que, como dijimos la sesión anterior, tiene dos partes. Una parte constituida por una revelación dada al pueblo hebreo, al pueblo israelita, con sus propias experiencias y sus propias situaciones concretas, y después una colección de escritos que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Así es que estos dos grandes cuerpos escriturales hoy conforman nuestra Sagrada Escritura, nuestra Biblia. Y hemos señalado también que hay una hermenéutica diferente. Hay una hermenéutica típicamente cristiana y hay una hermenéutica típicamente judía. Por eso es que constituimos, aunque tenemos en común escritos sagrados, la verdad es que nuestra hermenéutica o las conclusiones hermenéuticas son distintas, por eso conformamos dos religiones distintas y no la misma. Ahora, todo la siguiente parte de este diagrama ya tiene que ver con la visión obviamente cristiana. Esa es nuestra visión cristiana.
y que es que todo este fenómeno dinámico y multiforme que es la revelación tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? La salvación, pero una salvación centrada en una persona y con una finalidad también, con un objetivo, con una meta que es la nueva humanidad. Y todo suscrito bajo el paradigma de la fe. Esa es una cuestión muy especial y creo que yo siento sin tener una postura de descalificación, pero yo siento que en el caso de los cristianos hemos superado con mucho esa experiencia que otras naciones o que otros pueblos han tenido de Dios, porque en el ámbito cristiano o en la perspectiva cristiana, el paradigma de la fe constituye algo súper relevante, porque no tenemos fe solamente en una doctrina, no tenemos fe en una práctica. Nuestra fe no brota de un lugar o estar anclados o vinculados a un lugar, como le preguntaba la samaritana a Jesús, dice, cuando le decía o le cuestionaba dónde es válido adorar a Dios, dónde los lugares, los templos, los centros religiosos, toda esa cuestión que por sí misma ha constituido un lugar importantísimo en el desarrollo de las religiones en general, pero que el paradigma de la fe nos lleve a ubicar lo esencial. Y repito, es un paradigma de la fe porque no es una fe sostenida en una doctrina, aun cuando ésta sea muy elaborada o muy completa, digamos, o que tenga toda una tradición histórica de muchos siglos. No tenemos fe en eso, tenemos fe en una persona. Se constituye un paradigma de la fe porque nuestra fe se ancla en una persona que convivió, que estuvo, que participó y que, bueno, en esta historia de la salvación también hoy ocupa o está en otro lugar, pero que este paradigma de la fe ha constituido una herencia para que nosotros distingamos lo esencial de lo instrumental. Y tenemos muchas cosas instrumentales que son necesarias, ¿no? Muchas cosas que seguimos llevando a cabo, pero todo esto regido u orientado, en este caso, por una persona, y esa persona es Jesús. Entonces, el paradigma de la fe se vincula de manera personal con alguien, no con algo, sino con alguien. Y eso cambia, y eso redefine, y eso nuevamente, como lo señalo, supera cualquier otra experiencia que se haya tenido de Dios. Muy bien. Bueno, vamos a seguir avanzando. Entonces, ¿cuáles son los alcances? ¿Cuáles son los alcances de la exégesis aplicada a la Biblia? Em, con esto ya con esta parte nos estamos introduciendo a estos, este recorrido que ha tenido la hermenéutica tal y como la conocemos hoy, pero ha tenido un recorrido que hoy conocemos y hoy establecemos con mucha mayor facilidad que antes las diferentes cuestiones que incluye todo este trabajo de la exégesis. Muy bien, ¿cuáles son los alcances? ¿Qué es lo que pretende la exégesis que aplicamos a la Biblia? Bueno, en primer lugar, determinar las características del texto. Em, ustedes yo quiero pensar que ya tienen elegido el texto, la perícopa, el pasaje del cual quieren trabajar hermenéuticamente.
Así es que una de las cuestiones que tiene la exégesis es determinar las características del texto, es decir, el propio género que le distingue, las figuras, porque en el caso particular de la escritura, contiene una riqueza simbólica y figurativa que es propio de textos religiosos. En este caso, la mayoría de los textos religiosos en el mundo tienen esta facultad de incluir muchas cuestiones que tienen que ver con lo simbólico. No es distinto con la Biblia, así es que apegado o junto con el género que maneja, también hay una gran riqueza de estas figuras del lenguaje. Bueno, además de conocer las características particulares del texto, también otra de las metas del exégesis es tener un acercamiento lo más posible hacia el ambiente social, cultural, político, económico y religioso. En este caso, em, y lo vamos a ver en el desarrollo histórico de la exégesis, que tradicionalmente siempre nos enseñaron a interesarnos en el texto bíblico, pero desde el punto de vista meramente espiritual, y sin estar muy conscientes que detrás de esas palabras registradas existía todo un ambiente, ¿no? Todo un ambiente constituido por factores sociales, factores que es simplemente esas cuestiones de lo social nos ayudan mucho a entender el ambiente en el cual se origina el texto y por qué los autores escriben como lo hacen. Entonces, esto ayuda o arroja mucha luz en el proceso interpretativo, porque en la medida que nosotros, los estudiantes de hermenéutica, en la medida que todo esto se torna más familiar para nosotros, familiar en el sentido de que como tenemos los datos, la información, el contexto, entonces es mucho más fácil poder entender los pasajes bíblicos, ¿no? O lo que rodea los pasajes bíblicos. Y cómo hay muchos elementos ahí entretejidos en el texto que nos muestran estas peculiaridades culturales, a veces situaciones también políticas de fondo, situaciones económicas y por supuesto situaciones religiosas. Pero todo eso está entretejido, está ahí mezclado, y bueno, lo que tenemos que hacer nosotros como estudiantes de hermenéutica es estar desenmarañando esa cuestión. Y para eso hoy existen muchas herramientas que ya están, que ya nos acercan a todo ese ambiente. Hay autores muy importantes, por ejemplo, de la talla de Joaquín Jeremías o Joachim Jeremías, que él tiene una obra que se llama Jerusalén en tiempos de Jesús, y hace todo un análisis social, político, económico, comercial de cómo era la vida en Jerusalén justamente en los tiempos de Jesús. Entonces hay mucha bibliografía al respecto, hay muchos libros, muchas obras que ya nos facilitan este acercamiento al contexto de, al contexto cultural en el cual se generaron nuestros libros sagrados. Bueno, ¿cuál es otra de las metas del exégesis? Bueno, es descubrir las características y situaciones de la comunidad a la que fue escrito. Eh, Esto nos ayuda también a entender los matices que los autores y los temas que los autores manejan si son las cartas paulinas, si son los evangelios,
Normalmente los evangelios también reflejan una comunidad. Eh, es fácil deducir que las cartas pastorales, las cartas de Pablo, las de Pedro, las juaninas, las de Juan, es fácil deducir que, bueno, están enfocadas a una comunidad. Y creo que eso salta a la vista de manera obvia. Pero hay que considerar también que escritos como los evangelios también reflejan condiciones de una comunidad particular. Entonces, todo esto es importante de conocer y de explorar, descubrir las características y situaciones de la comunidad a la que fue escrito dicho documento. Bueno, otra de las cosas que también esto ya es quizá un poco más elaborado, pero también es necesario por lo menos tener una idea. Del proceso exegético hay cosas que se nos facilitan más que otras, es natural. Creo que, y incluso se vale que hay cosas que nos interesen más que otras. Por ejemplo, sería mucho más interesante conocer todo el ambiente social y cultural de una comunidad, por ejemplo, Éfeso o Corintios o Colosenses, que conocer el proceso de redacción de la carta, del documento. Y a lo mejor una cosa suena más interesante que la otra, pero aún así son datos que a veces resultan útiles porque también nos permiten situarnos en cuanto a las condiciones materiales del texto. Entonces, hay cuestiones del exégesis que también tienen que tomar en cuenta esta parte, ¿no? Por ejemplo, dice aquí el punto 4, indagar sobre el proceso de redacción. Es muy interesante que ha sido hasta las últimas, más o menos el último siglo, cuando tuvo un auge todos los estudios sobre el apóstol Pablo, y hay autores muy especializados que en esta indagatoria sobre las autorías y las cartas que hoy se llaman auténticamente paulinas, haya habido una diferencia que poco a poco se ha ido clarificando. Y, por ejemplo, me refiero a las cartas de Efesios y Colosenses, dos cartas que a lo largo del tiempo siempre se habían considerado, o tradicionalmente se habían considerado como de autoría típicamente paulina. Pero la investigación, y hablo de investigaciones muy especializadas, en donde se ha determinado que ambas cartas, aunque tienen su lugar legítimo y auténtico en el canon del Nuevo Testamento, no fueron de autoría paulina, sino que se atribuyen a Pablo, y en este caso debió ser alguno de los discípulos. Hay varias teorías al respecto de quién pudo haberlas escrito, pero hoy en el ámbito de la hermenéutica moderna justamente se sabe que ni Efesios ni Colosenses fueron escritas por el apóstol Pablo. Bueno, son cuestiones que a lo mejor no sirven o no son útiles para predicar desde el púlpito, ¿no? O sea, es información que a usted le sirve como hermeneuta o como estudiante de hermenéutica, pero a lo mejor no es material útil para predicarlo, simplemente para conocimiento propio y en el dominio, relativo dominio que tenemos de los textos del Nuevo Testamento. Entonces, esta es una parte que también es necesaria tener en cuenta, ¿no? El proceso de redacción de un determinado documento. Bueno, cuál es otra meta de la exégesis? Es tener indicios sobre la autoría y el estilo. La autoría y el estilo, que también es algo eh, que a la vista luce menos interesante o menos importante, también tiene su propio lugar. Por eso es que se han desarrollado
muchas cuestiones de análisis sobre este aspecto, ¿no? El aspecto de la autoría y el estilo. Por ejemplo, el libro de Hebreos. Ya he mencionado yo que el libro de Hebreos es una carta magnífica y que no tiene una autoría clarificada. Se atribuye a Pablo, se atribuye a Apolos incluso, o algunos de los primeros padres de la iglesia, los que hoy conocemos como padres de la iglesia, o que se conocen como padres de la iglesia. Entonces, no hay, hasta el día de hoy no hay una autoría definida sobre la carta a los hebreos. Sin embargo, sí se tiene conocimiento del tipo de autor que es. Es un tipo de autor que proviene de ese contexto hebreo, básicamente, que conoce, que es un autor que, al igual que Pablo, conoce el contexto sociocultural griego y conoce todas las tradiciones hebreas perfectamente. Entonces, es un autor que crea justamente ese balance entre la transición que tuvo el cristiano o la iglesia cristiana, la iglesia primitiva en el primer siglo, todo ese balance en donde se puede ver el caminar de la comunidad de una tradición, la hebrea, la típicamente hebrea, a una tradición típicamente cristiana. Entonces es una carta magnífica y aunque a la fecha no sepamos quién fue el autor, es una de las cartas que exponen la fe cristiana de una manera excelente, sin comparación. Y todo eso es gracias a que Dios y todo este proceso de selección de los documentos, Dios quiso que que esta carta fuera incluida y permaneciera en el canon para bendición de nosotros. Pero repito, todo esto nos va enseñando cómo se fue constituyendo el proceso de reflexión y autoafirmación de la fe cristiana. Entonces, son cuestiones muy importantes que también, aunque es información reservada en el sentido de que tampoco lo utilizamos en el púlpito, pero para conocimiento propio es bastante útil. Y por último, el último aspecto que estamos señalando aquí, que es casi lo que nos interesa, ¿verdad? Es clarificar la intención y o teología que se transmite. Cada autor, cada libro, aunque hay una semblanza general de teología, la teología cristiana, cada autor tiene su propia visión teológica sobre el evento que explica o sobre la situación que explica. Y entonces hay una teología de Marcos, hay una teología de Mateo, hay una teología de Lucas. Esta teología que cada uno tiene hace que los énfasis sean distintos en sus propios evangelios. Comparten material común, por supuesto, por eso se les llama evangelios sinópticos, porque comparten material muy común, que es lo que ha despertado la teoría de la fuente Q como, ¿cómo se dice? Fuente principal de material evangélico, pero cada uno ha impuesto de manera personal su propia teología. Entonces, hay una teología general, que es la teología cristiana, pero hay teologías particulares, que son los énfasis que los autores transmiten en sus obras. Entonces, eso también es muy importante y a lo mejor alguno de ustedes tomó una porción para su trabajo final de hermenéutica, a lo mejor tomaron algo de Mateo, o a lo mejor de Lucas, o a lo mejor de Juan. Y aunque todos son evangelios, los énfasis particulares, los énfasis teológicos particulares van a ser distintos, aunque todo es material de evangelio, ¿no? Todo es evangélico, material evangélico.
Bueno, entonces este último punto, que es la pretensión que ya tenemos los estudiantes de hermenéutica, es finalmente sacar a la luz el mensaje, lo que dice ese mensaje para nosotros, cómo es lo que Dios comunica en esa palabra eterna viva que nos está diciendo a nosotros ahora. Y pensaríamos que con el correr del tiempo, en 20 siglos o ya 20 siglos y un pico, ya sabríamos mucho de teología. Ya digo, en 20 siglos, pues la iglesia o el trabajo de la iglesia y mucha gente dedicada a ello, ya tendríamos que saber todo, toda la teología de la Biblia. Pero créanme que, aunque sí sabemos mucho y hay muchas obras al respecto, no lo sabemos todavía todo. Y esto es algo, una cuestión hermenéutica esencial, básica, porque en realidad las condiciones de los lectores, como siempre, van variando al paso del tiempo. Entonces la comprensión y aplicación del texto también va siendo diferente. Entonces, o si usted aborda un tema, por ejemplo, el tema del espíritu, y se mete a buscar autores y bibliografía al respecto, se va a encontrar con que hay muchísima, ¿no? Muchos libros, muchos autores que trabajan el tema del espíritu. Entonces, a veces hay tanto material que uno no termina, no alcanza, y uno mismo tiene que decidir cuáles va a utilizar para su investigación. Pero esto es así porque hay muchas cosas escritas sobre los distintos temas que tiene la Biblia, que tiene la palabra de Dios. Tanto si es el Antiguo Testamento o si es el Nuevo Testamento. Aquí la riqueza de literatura que hay es prácticamente infinita. Bueno, entonces vamos a seguir avanzando. Aquí quise poner como una figura alusiva el sepulcro vacío. El sepulcro vacío se convierte también en una interpretación típicamente cristiana. Nunca ninguno de los mesías que se levantaron antes de Jesús pudo resucitar. Todos los movimientos mesiánicos, hay uno en el año 4 ya de la era cristiana, un movimiento mesiánico muy significativo, pero aplastado en este caso por el Imperio Romano, porque ya en ese tiempo ya dominaban los romanos, un aplastamiento del cual se tiene registro en los propios testimoniales, tanto de los propios judíos como de los anales cristianos, como en el año 4 de la era cristiana, se desató un movimiento mesiánico muy importante, pero que produjo una gran matanza por parte de los romanos, por parte de los soldados romanos, quienes se volvieron especialistas en apagar todo tipo o aplastar todo tipo de rebeliones, sobre todo aquellas rebeliones que tenían que ver con el tema mesiánico. Jesús no fue el único Mesías que conoció la historia del primer siglo, pero sí fue el único Mesías que resucitó. Y esta eh, significación de el sepulcro vacío, que es lo que sostiene la fe cristiana, pues se vuelve relevante en comparación con cualquier otra situación que haya surgido antes o después. Y es uno de los paradigmas de la fe cristiana, que se siguen eh, predicando y señalando y convirtiéndose en esperanza de lo que nosotros esperamos también hacia un futuro.
Bueno, vamos a continuación a ver una de las, un poco, un recorrido, un panorama de cómo se ha desarrollado la cuestión, del exégesis al paso del tiempo. Vamos a eso, hermanos. Dice, breve espacio histórico de los estilos de interpretación. Un breve repaso histórico de los estilos de interpretación. Muy bien, dice, en el siglo I, en las sinagogas, básicamente se distinguía el uso expositivo de la escritura en una doble orientación. Si la homilía tenía como centro un texto de carácter legal, entonces la exposición se denominaba Hakala. En cambio, ¿saben qué? Aquí hay un error de redacción. Permítanme hacer esta corrección, por favor. Permítanme. Muy bien, muchas gracias, hermanos. Entonces, retomamos esta parte. Dice, si la homilía tenía como centro un texto de carácter legal, entonces la exposición se denominaba halakha. En cambio, si el texto central de la homilía era no legal, es decir, testimonial, de sabiduría, poético, etc., entonces la exposición se denominaba Haggadah. Hasta la fecha, en el ámbito de la hermenéutica judía, se conservan estos dos tipos de colecciones. Una colección que constituye la Halakha y otra colección que constituye la Haggadah. Y son colecciones que tienen que ver con interpretaciones de los textos, obviamente del Antiguo Testamento, pero en esta doble clasificación, es decir, los textos legales y aquellos textos o explicaciones de textos no legales. Muy bien. En el siglo primero, con el florecimiento de las sinagogas fueron espacios de reflexión y estudio que surgieron por necesidad, surgieron justamente en todos aquellos espacios donde se encontraba la diáspora judía. Recuerden que la diáspora había sido producto de aquellas grandes invasiones de los imperios, por ejemplo, los babilónicos, los asirios, que ellos tenían en antaño, los grandes imperios tenían una forma de volver a las demás naciones como vasallos, como pueblos tributarios, y la forma era primero desarraigarlos de su tierra, lo segundo era destruir su sistema de creencias, su religiosidad, y entonces lo tercero era incorporarlos a su cultura. Les cambiaban el lenguaje, por eso es que el pueblo judío aprendió arameo. Aunque ellos, y después el arameo
en las generaciones que le siguieron, llegó a ser una lengua dominante, aunque era una lengua extranjera, llegó a ser una lengua dominante para el pueblo israelita en cierto tiempo de su vida. Por eso es que en el testimonial del proceso redaccional de la escritura también tenemos partes en arameo, que son partes bastante breves, pero se reconoce que el arameo como lengua también quedó integrada a la generación del texto. Entonces, estas sinagogas que surgieron como alternativas de educación y de religiosidad, pues se volvieron bastante populares. Entonces, para el tiempo de Jesús había muchas sinagogas, incluso en la región en la región de Judea, había muchas sinagogas, pero estas sinagogas estaban por todas partes. Recuerden ustedes que los viajes misioneros del apóstol Pablo, una sinagoga casi se convertía en un lugar obligado de reunión. Por eso, cuando el apóstol Pablo o los demás apóstoles misioneros visitaban un nuevo lugar, era casi obligado llegar a la sinagoga que se encontraba en ese lugar. Entonces, las sinagogas constituyeron centros de la transmisión de la religiosidad muy importantes. Y Jesús mismo se congregaba en las sinagogas en día sábado. Y tenemos ahí el registro lucano, el registro de Lucas, en donde hay un gran episodio de Jesús ligado a una sinagoga, cuando él se pone a leer ese rollo profético en donde dice: el Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar las buenas nuevas a los pobres. Entonces, el lugar de las sinagogas es muy importante, y en las sinagogas se ejecutaba mucho esta cuestión de explicación y de interpretación de las escrituras. Muy bien. Es un ambiente que educó al propio Jesús, es un ambiente que educó a los apóstoles, educó a los primeros cristianos. Ellos fueron tomando en cuenta que el cristianismo nace en el seno del judaísmo, pues entonces tenemos que la educación y la interpretación ejecutada en las sinagogas fue algo que también los formó a ellos de alguna manera. Bueno, tenemos en este recorrido, en este repaso histórico, vamos a destacar varias situaciones, entre ellos uno de los personajes que también destacaron por aquella época fue Filón de Alejandría. Dice: Filón de Alejandría, un sabio judío contemporáneo a Jesús, desarrolló un estilo de interpretación denominado método alegórico. Seguramente ustedes han escuchado ya de eso. Dicho método acentuaba el sentido simbólico y figurativo de la escritura, bajo el presupuesto de que una lectura literal no alcanzaba a descubrir el mensaje escondido que había tras las palabras. Este método se volvió muy popular en los tiempos en los tiempos contemporáneos de Jesús, pero duró bastantes siglos, constituyendo una forma predilecta de acercarse al texto. Es decir, el método alegórico se funda en que las palabras reflejan realidades espirituales profundas, y al reflejar realidades espirituales profundas, entonces el trabajo del intérprete es sacar y sacar y sacar esas cuestiones espirituales profundas. Normalmente esto se prestó a toda una serie de cosas que llegaron o que terminaron en una exageración, porque el método alegórico facilitaba que cualquiera pudiera decir cualquier cosa sobre el texto, pero en su momento fue
una forma de interpretación muy popular y muy eficaz para transmitir, en este caso, las interpretaciones de las verdades bíblicas. Punto 3 dice, por aquel mismo tiempo, dos escuelas interpretativas cristianas, aquí ya tenemos al cristianismo en pleno auge. Dice, por aquel mismo tiempo, dos escuelas interpretativas cristianas comenzaron a destacar. La escuela de Alejandría, donde había un gran pensador que los análisis históricos identifican como Orígenes, y la otra escuela era la de Antioquía de Siria, donde también había otro teólogo de nombre Teodoro. Dice, ambas escuelas coincidían en que la escritura reflejaba un primer sentido literal básico y después un sentido profundo que era el espiritual. Estas cuestiones no serían tan desconocidas para nosotros hoy porque casi de manera básica, casi de manera primordial, los creyentes, cualquier creyente, formación teológica, ni mucho menos, es fácil llegar a deducir que hay un sentido espiritual en la Biblia, que hay un sentido, además del literal, hay un sentido espiritual. Y aunque sea de una manera muy básica, lo hacemos. Muchos cristianos que nunca han tenido una formación académica de ninguna clase, es un presupuesto esencial. Bueno, en aquel tiempo, estas dos escuelas, estamos hablando del siglo I y el siglo II, estas dos escuelas empezaron a constituir centros muy importantes para la reflexión. Y históricamente son dos momentos. Después van a surgir otros lugares, pero en esta primera etapa fueron dos lugares de mucha reflexión teológica. Muy bien. Punto 4 dice, en la Edad Media se afirmaba que la escritura, aquí ya dimos un gran salto de los primeros siglos hasta la Edad Media. Dice, en la Edad Media se afirmaba que la escritura tenía cuatro sentidos, a saber, el primero de ellos, el más obvio, es el sentido literal. Después, un sentido alegórico. Luego, un sentido moral. Y después un sentido anagógico o místico. El periodo de la Edad Media, que comenzará hacia finales del siglo VII y se mantendrá hasta prácticamente el siglo o el periodo de la Reforma hasta el siglo XV-XVI, se distinguió por tener un tipo de hermenéutica y un tipo de interpretación de la escritura fundamentado en esos cuatro elementos. El elemento de lo literal, que eso casi siempre saltaba a la vista, se rescata el modelo alegórico que ya había sido impuesto y propuesto por Filón de Alejandría y que se mantuvo por mucho tiempo, por muchos siglos, hasta que hubo un giro, como lo veremos después. Pero esos elementos de lo literal, lo alegórico, lo moral, digo, también es una cuestión ver aspectos éticos en la escritura, creo que también resulta algo bastante obvio. Y la parte mística, pues no se diga, ¿no? Hay una parte mística en los documentos, porque esta parte mística se refiere a que hay realidades espirituales, realidades que van más allá de lo material, que también están presentes o son realidades reflejadas en el texto y por medio del texto. Así es que cuatro niveles o cuatro sentidos que tenía el texto se enfatizaron durante mucho tiempo.
Dice, y también hay una cosa aquí, una nota bastante significativa, que aunque esto de de considerar esas cuatro niveles de la interpretación, finalmente todo tiene una parte buena y una parte limitante. Pero en este caso tenemos aquí una nota muy interesante, que esta nota se ha mantenido como ejercicio hermenéutico hasta nuestros días. Dice, y en este periodo también fueron surgiendo estudios bíblicos que reconocían la presencia de textos paralelos y la importancia de estos como referencias interpretativas, lo que siglos más tarde se formularía como una de las reglas hermenéuticas por excelencia. ¿Cuál? La de la Biblia se interpreta a sí misma. Eso es algo muy valioso, y repito, siempre surgen cosas muy valiosas a lo largo del tiempo, de la historia, porque si hoy revisamos nuestra propia experiencia interpretativa, encontraríamos que tenemos y conservamos elementos de esto que ha confluido al paso de los siglos. Y en el caso particular de la sentencia hermenéutica de la Iglesia, la Biblia se interpreta a sí misma, pues es justamente el reconocimiento de los textos paralelos. Y hoy una de las cosas que nosotros o que los estudiantes de hermenéutica hacemos es justamente al elegir un tema o un asunto, encontrar las conexiones temáticas que sobre ese tema pueden encontrarse en otras partes de la escritura. Entonces, la referencia de los textos paralelos hoy se vuelve una herramienta muy útil para ampliar nuestro margen interpretativo. Y así, a veces si uno está ubicado solamente en un pasaje y uno considera cómo se mueve ese mismo tema tópico en otros lugares, eso arroja luz para el propio trabajo interpretativo. Pero vean ustedes cómo esta es una cuestión muy valiosa, pero que también se ha desarrollado o que tuvo su desarrollo en siglos anteriores, en el que, aunque hoy consideremos que a veces se consideraban o se hacían interpretaciones a veces tan disparatadas sobre un texto, de todas maneras son referencias, finalmente todo es útil porque viene siendo una referencia, bien para no caer en el mismo error, o bien para tomarlo como pues eso, como un referente y llegar a cosas diferentes, ¿no? Cosas que ya se hicieron, cosas que ya se dijeron, pero ahora tener una comprensión ya más metódica, más producto de una metodología más formal. Y bueno, son cosas que pertenecen al pasado del cristianismo, a esa historia interpretativa, pero que también nos iluminan hoy día para no cometer los mismos errores o las mismas fallas. Pero siempre es útil también conocer este tipo de cosas, ¿no? Mm, y reconocer también cómo algunas, en algún grado, en algún porcentaje, 5%, 10%, 15%, todavía se conservan en nuestro propio estilo interpretativo. Las, las predicaciones actuales, muchas de ellas tienen esta tendencia de lo simbólico, ¿no? Usamos el texto literal, usamos el texto literal y le encontramos esa es la dinámica, encontrarle la significación simbólica y aplicarla. Creo que creo que todavía tenemos muchos vestigios de eso en nuestras prédicas actuales, pero viene de todo este recorrido, de todas esas etapas previas, ¿no? En la historia de la interpretación.
Y no es malo, no es malo, pero sí debemos ser conscientes de cómo se ha venido desarrollando todo esto y cómo nos impacta hasta el día de hoy de una u otra manera. Claro que hoy el conocimiento de las ciencias bíblicas y el balance que se empieza a generar, pues ya nos permite tener un trato mucho más completo, integralmente hablando del texto. Bueno, continuamos. Bueno, después, al periodo tan largo que constituyó la Edad Media, por fin llega el periodo de la Reforma con Lutero y Calvino, y viene un giro muy importante porque es lo que ya va a constituir las ciencias hermenéuticas actuales o las ciencias exegéticas actuales. Entonces dice aquí, el periodo de la Reforma, es decir, con Lutero y con Calvino, donde se enfatizó la necesidad de volver a las lenguas originales, la necesidad de volver a las lenguas originales y estudiar el mensaje de los autores desde su propio contexto. Hoy esta cuestión es ya bastante familiar para nosotros, pero en su momento, es decir, en el siglo XVI, constituyó un giro muy significativo. Recuerden ustedes que la Vulgata Latina, que se había creado por ahí del siglo IV con Jerónimo, era la Biblia, esa versión, la versión Vulgata, que estaba en latín, era la Biblia que se empleaba, que era el texto de uso cotidiano y preferido por la Iglesia. De hecho, recuerden ustedes también que la Biblia no estaba al alcance de las masas. O sea, los creyentes acudían a las iglesias para que se les diera la misa en latín, porque el texto era un texto latino. Entonces, el propio Lutero, con su trasfondo católico, él mismo daba sus homilías en latín y leía la Biblia en latín. Pero uno de los cambios que trajo la Reforma es justamente volver a las lenguas originales. Y entonces una de las primeras versiones de la escritura, la versión Reina Valera, por eso es que Reina Valera tiene un lugar privilegiado entre todas las versiones que hay, porque fueron de las primeras versiones más significativas que surgieron por esta necesidad de volver a las lenguas originales y desde allí, en la lengua vernácula, en la lengua de cada pueblo, hacer la traducción. Esto, repito, ya es muy, muy familiar para nosotros, la necesidad de indagar en los originales cuáles son los conceptos, las palabras, las definiciones que vienen allí o que tenemos allí en ese análisis de las palabras. Hoy resulta bastante familiar y de hecho bastante lógico, bastante obligado a hacerlo. Pero es un giro, es un cambio que también nos trajo la Reforma, con este énfasis y todo esto, todo esto dice aquí, dice esta postura, esta lucha de Lutero y de Calvino por volver dejar a un lado la Vulgata y volver a los originales, ya preparaba el camino para el despertar y el desarrollo de las ciencias bíblicas actuales. Muy bien, dice punto 7, dice desde el siglo XVII, ahora en nuevos elementos llegan, desde el siglo XVII, con los cambios que trajo el racionalismo, tres grandes corrientes que han influido en la teología cristiana de los últimos siglos. Dice, con los cambios que trajo el racionalismo, el existencialismo y el humanismo,
se emplearon los primeros instrumentos de análisis conocidos como el método gramático histórico. El método gramático histórico que hoy en esta evolución que ahora ya se tiene, lo conocemos como los distintos métodos exegéticos, pero tienen su raíz en esta visión. Dice conocidos como el método gramático histórico. ¿Por qué se le llamaba así gramático histórico? Bueno, gramático, obviamente eso tiene que ver con literatura, porque el análisis de la Biblia empezó a hacerse en ese reconocimiento literario. Recuerden ustedes que la hermenéutica es una ciencia, es la ciencia de la interpretación que primero se aplicó a la literatura en general y después se hicieron adecuaciones para que se pudiera aplicar también al estudio de la Biblia. Entonces se le llama gramático en primer lugar porque fue un análisis literario de la escritura, saltando todas esas cuestiones de redacción, de oralidad, de variantes textuales. Toda esta cuestión pertenece a ese análisis gramático. Y también histórico, porque fue empezar a escarbar en las costumbres, en las tradiciones, en la historia, en todo eso que había detrás del texto. Todo eso, por eso se le llama histórico, porque indagaba por todo ese contexto que constituía o que estaba reflejado en la escritura. Dice, los cuales exponían los elementos literarios e históricos presentes en la Biblia. Se descubrió, entonces, esto trajo un gran avance porque se descubrió el proceso redaccional de los escritos y el valor de las tradiciones orales en la formación y composición de los textos. Las tradiciones orales. Todo esto, la identificación de las distintas tradiciones orales fue uno de los aportes más valiosos que trajo este momento del análisis gramático histórico de la Biblia. Dice punto 8. En los dos siglos posteriores, es decir, los siglos XVIII y XIX, la exégesis profesional tomó la forma esencial que ha llegado hasta nuestros días. Y desde allí, desde ese momento, una lista de eruditos llenaron con sus aportes a la hermenéutica moderna, entre los cuales se pueden destacar a De Witt, a Wellhausen, a Gunkel, a Dibelius, a Bullmann, entre otros muchos. Hoy día hay distintos especializaciones. De hecho, los estudios bíblicos se han especializado mucho. Antes había una sola manera de abordaje general al texto, pero hoy día han surgido muchas ramas que realmente nos muestran el grado de especialización que han alcanzado las ciencias bíblicas actuales. Y por eso es que hoy hacer una lista de autores pues resulta impráctico porque hay muchos y más bien uno tiene que decidir de acuerdo al tema que uno quiere estudiar o analizar. Sobre eso verá la gama de autores que tiene disponibles. Pero hoy, créanme, hay muchísimas obras sobre los distintos temas, porque esos distintos temas se han especializado mucho. Bueno, y aquí tenemos algo interesante. Dice texto, el sentido, el textus, en latín, el texto significa tejido. Porque se trata de una mezcla y porque en él confluyen
palabras, frases, sonidos, relaciones, experiencias y creencias que transmiten un contenido. Ese es nuestro texto. Ese es nuestro texto bíblico. Un tejido en el que confluye toda esta cuestión. Por eso es que el quehacer de las ciencias bíblicas, el quehacer de la hermenéutica moderna, es justamente reconocer, conocer y reconocer ese tejido que hoy constituye la palabra de Dios, que hoy constituye nuestra Biblia. Y es gracias a Dios que hoy, en este caso, el conocimiento, la información, los datos y muchas investigaciones arqueológicas, históricas, lingüísticas y de todo tipo, hoy nos permiten tener este acercamiento a ese tejido, a ese texto y realmente conocer todo lo que entra en juego a la hora de tener o de interpretar la palabra de Dios. Bueno, em, es un repaso general, pero muy esquemático de cómo es que se vino desarrollando o cómo se ha desarrollado la exégesis desde los primeros momentos hasta nuestros días. Claro que hemos hecho una síntesis de todo este recorrido, pero son los elementos principales que destacan a lo largo de los siglos, de cómo se ha dado este acercamiento al texto y también para que nosotros estemos enterados de que nuestra propia visión o qué tanto de nuestra propia visión, bueno, tiene esta influencia de los tiempos pasados, de las épocas pasadas. Muy bien, hermanos. Nuestra última sesión vamos a trabajar porque es con lo que tenemos que terminar, en este caso, nuestro acercamiento temático al tema de la hermenéutica. Tenemos que hacer la vinculación con lo pastoral. O sea, ¿cómo dejar de lado esta parte? Por eso es que nuestra última sesión, el día viernes, primeramente Dios, vamos a hacer este resumen, esta aplicación de lo pastoral. Existe hoy día una teología pastoral. Hay autores que se encargan ya de, con todo ese trasfondo hermenéutico y exegético, ahora se constituyen obras eminentemente pastorales. Hay una teología pastoral bastante rica hoy día, que son las conexiones, las aplicaciones pastorales de todo este ejercicio hermenéutico. Y es muy interesante cómo el mismo término pastoral ha tenido su propia evolución en el campo de la eclesiología, porque lo pastoral es dentro del campo de la hermenéutica. Lo pastoral es ya la contextualización. Esta palabra es muy importante, la contextualización de la palabra de Dios en la comunidad presente. Vamos a analizar ese elemento de lo contextual. Lo contextual es un concepto muy sonado en nuestros días, en los círculos teológicos actuales. Se utiliza mucho ese concepto de contextualización, bueno, porque contextualización es justamente el aterrizaje pastoral de la palabra de Dios. Pero un aterrizaje pastoral de la palabra de Dios que tiene en cuenta el propio contexto al cual llega. Por eso es contextualización,
es llegar a algo que también ya es un tejido. Así como el texto es un tejido, nuestra realidad también conforma otro tejido. Entonces, ese contextualizar, es justamente hacer las aplicaciones, que esto también no es cosa fácil, tiene también su propia metodología, pero lo vamos a tocar porque es uno de los temas que no podrían quedar de lado en nuestro trato de la hermenéutica. Eh, la hermenéutica los quise llevar por un camino un poco diferente del tradicional para enfatizar cosas que tienen mucha utilidad hoy día, como es el lugar del lector, el lugar que tenemos los lectores frente a la palabra, y cómo distinguir todo nuestro bagaje cultural, religioso, ideológico, etcétera, cómo todo eso nos influye a la hora de interpretar el texto. Y por eso es que trabajamos o quisimos trabajar la hermenéutica desde esta vertiente, ¿no? La vertiente donde personas como Gunkel y otros autores, Severino Croato, nos acercaron a una hermenéutica teórica, pero que tiene como punto de partida realidades que influyen en el texto, y en este caso somos nosotros somos instrumentos también, desde esa perspectiva, instrumentos de influencia para el texto. Entonces, qué mejor que si nosotros mismos somos instrumentos de influencia para el texto, entonces que nos convirtamos por lo menos en instrumentos lo mayor depuradamente posibles, no, para que nuestra afectación al texto no sea tan significativa y realmente podamos traer para nosotros la enseñanza fiel de la palabra de Dios. Repetíamos que estamos sujetos a una hermenéutica confesional, no podemos, no podemos desligarnos de ella. Hacemos hermenéutica desde un contexto, desde un tejido. Nosotros tenemos nuestro propio tejido eclesial. Desde ahí hacemos la hermenéutica, desde ahí hacemos la interpretación. Y algo sano, algo útil, algo balanceado es conocer nuestro tejido, desde el cual nosotros provenimos y formamos parte, pero para tener un resultado lo más objetivamente posible en este acercamiento a la palabra de Dios. Entonces, son las diferentes cosas que hemos estado señalando y enfatizando a lo largo de este curso sobre hermenéutica bíblica. Pues muy bien, hermanos. Entonces, no sé si tienen ustedes algunas preguntas sobre su trabajo final que quisiera que lo abordáramos en este momento. No puedo yo decir de momento la fecha de entrega, lo consultaré con mi hermano Abraham sobre la fecha de entrega, y ustedes estarán en conocimiento de eso, pero lo que a mí sí me interesa en este momento es contestar alguna cuestión, alguna inquietud que tengan ustedes sobre sus trabajos finales de esta materia, que va a ser un ejercicio hermenéutico sobre un pasaje que a ustedes les guste de la Biblia, que les haya llamado la atención desde siempre, que quizá escucharon en alguna exposición y ustedes lo quieren trabajar. No sé, ustedes tienen la palabra, y me gustaría que si tienen alguna duda al respecto de cómo van a hacer su trabajo, pues lo pudiéramos platicar, me lo pudieran comentar.
Si de momento no tienen algo, porque muchas de las dudas surgen en el momento que uno ya está trabajando, ya está haciendo su trabajo, ahí surgen las dudas. Entonces yo estoy disponible totalmente, ustedes ya lo saben, para que me hagan eh, alguna pregunta, algún comentario. Yo, por supuesto, con lo que esté a mi disposición les responderé y les auxiliaré en este trabajo final que vamos a tener como calificación final de la clase, y con eso concluiremos nuestro curso sobre hermenéutica. Bueno, entonces es muy importante, hermanos, que si todavía no tienen determinado el pasaje que quieren estudiar, es muy importante que se den prisa para que ya teniéndolo puedan entonces aplicar toda esta cuestión del análisis hermenéutico de su pasaje. Le escuchamos, hermana Karina. Buenos días. Buenos Sí, días, quería hermana. saber si usted va a subir las indicaciones a la plataforma para poder empezar a trabajar eh, con este examen. Sí, sí, con ese trabajo final, sí, hermana Karina, voy a agregar a las diapositivas de la semana pasada y la del día de hoy, voy a agregar también una serie de indicaciones para que por lo menos a ustedes les sirva como referencia en el trato hermenéutico de su pasaje. Sí, sin que me diga lo que usted ya eligió o lo que quiere elegir o qué le gustaría trabajar. Estamos hablando en su caso, hermana Karina, de algo del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Su micrófono, hermana. Sí, son varios los pasajes que me gustaría trabajar, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, pero bueno, todavía no he pensado porque por ahí estoy enfocada ahora en el trabajo final que tenemos de historia de la Iglesia. Ok, Bueno, un poco, pero bueno, sí, son varios pasajes que me gustaría trabajarlo. muy Pero bien. todavía no decido por cuál. Está bien, hermana Karina. Bueno, es posible que la situación de mi hermana Karina también sea la de algunos de ustedes, con lo cual no hay problema, pero en cuanto concluyan lo que tienen pendiente, por favor, dense a la tarea de hacer lo otro para que no les tomen las prisas y lo puedan hacer pues lo mejor posible. Muy bien. Sí, entonces, hermana Karina, me comprometo a pasar en esos mismos días las indicaciones o líneas de referencia para que ustedes realicen sus trabajos. Muy bien. Hermana Bien, Dina, gracias, pastor. sí, mi hermana Karina. Hermana Dina, Sí, buenos días a todos. buenos días, Eh, hermana. Sí, mi pregunta, bueno, aparte de las dudas que ya le estaba explicando a Karina, yo sí ya tengo seleccionado el texto del Nuevo Testamento. Muy bien, del Nuevo Testamento. Estamos hablando de algo que tiene que ver con evangelios o con cartas. Se aproxima más a cartas. Ok, muy bien. Sí, hay total libertad para eso. Y de la lista o de las líneas que daremos para que ustedes puedan realizar su trabajo, depende del género que elijan, algunas se aplicarán y otras no. Eso ustedes lo van a determinar. Si de la lista de 8 cosas que yo les indique, a lo mejor 2 no se aplican, no se preocupen, o sea, simplemente no se aplican porque ustedes están eligiendo un género diferente. Entonces, de la referencia que yo les dé, ustedes tomen lo que se aplique a su pasaje sin ocuparse o preocuparse de que algunas
no puedan tener relación. No se preocupen por eso. De las referencias que un servidor les dé, tomen lo que para ustedes se aplica según la selección de su pasaje. Así es que, pues bien, muy bien, hermana Dina, pues espero, créanme, espero de todos trabajos muy bonitos, porque toda esa cuestión de predicar y de entender la palabra de Dios, pues es un trabajo, de hecho, bastante bonito y siempre nos ayuda a ir creciendo en el encuentro con la palabra de Dios. Pues bien, hermanos, voy Muchas a, gracias. sí, mi hermana Dina, me comprometo entonces a pasar en estos mismos días esas indicaciones para que ustedes ya las tengan a la mano y sea una referencia para el desarrollo de su trabajo. Pues gracias, hermanos. Nos miraremos entonces el próximo día viernes para nuestra última sesión de esta materia de hermenéutica bíblica. Como siempre, les agradezco mucho su compañía y su atención, hermanos, y vamos a orar para despedirnos de este momento. Oremos, hermanos. Oremos. Padre nuestro, te bendecimos por tu misericordia y por tu bondad, porque nos regalas muchas cosas bonitas en nuestra vida y porque nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hermanos son justamente el regalo más hermoso que tú nos das. También te agradecemos tu presencia, Señor. Agradecemos tu misericordia para con nosotros, tu invitación a participar de tu salvación, Señor, de tus promesas, y nos sentimos muy contentos por eso también, Señor. Te pedimos que nos acompañes en este día, en nuestras actividades, que bendigas a cada uno conforme a su necesidad. Acompáñanos a todos, Señor, y no nos dejes de tu mano, porque te lo pedimos y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues bendiciones, hermanos, un abrazo y nos miramos el próximo día viernes. Dios les bendiga mucho. Amén, hermano, paz, gracias. Hermano, Dios le bendiga. Paz, Paz, mi hermana Rosy, paz, mi hermano Pedrito. paz. Y Bendiciones.